nota, por favor. Dice la palabra del Señor, y esta es la segunda bienaventuranza. La primera fue pobres en espíritu, y viene el Señor hablando a nuestra vida. Le habla a sus discípulos y a la multitud que lo seguían porque le había sanado, le había obrado en milagros en una necesidad, o había tenido misericordia de ellos. Pero mire lo que dice el versículo 4, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, ayúdenme todos juntos, por favor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Otra vez, por favor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué es lo que dice el Señor? Felices los que lloran. Mire, si aquí en la iglesia usted no llora, hermano, hay algo que debemos de pensar. Si usted no tiene la capacidad de darle esas lágrimas al Señor, algo está pasando en nosotros. Ahora, este concepto que encontramos aquí en la bienaventuranza, bienaventurados los que lloran. En el mundo todo el mundo llora. Llora el que tiene problemas, llora el que se le muere un pariente, llora el que pierde un trabajo, llora cuando alguien pelea, llora cuando lo ofenden, llora cuando ofende. Hermano, todo el mundo llora, ¿sí o no? Llora si gana su equipo, llora si gana su presidente, llora si pierde su presidente. Mire, todo el mundo tiene una razón por qué llorar. Ahora, aquí no está diciendo el Señor, bienaventurados los que lloran por cualquier cosa, no. Aquí yo quiero que nosotros entendamos lo que dice la palabra del Señor. Bienaventurados los que lloran. ¿Y sabe qué? Los incrédulos sufren y lloran también. Pierden y fracasan y lloran. Ese no quiere decir que es el lloro que el Señor está viendo. Porque, hermanos, si por llorar todo el mundo fuera al cielo, por llorar todo el mundo tuviera misericordia del Señor, no. Por eso, hermanos, debemos de entender que hay conceptos equivocados cuando leemos acerca de esta bienaventuranza. No es aquel el que llora. Mire, aquí la gente llora no porque está adorando al Señor, llora porque tiene algo que le está afligiendo, porque tiene una deuda, tiene una preocupación, hay algo que quizás le está afligiendo, que tiene temor si en algún momento se dan cuenta que agarró algo, robó algo, lastimó algo, o qué sé yo lo que hizo. Entonces llora por temor. Pero aquí el Señor nos dice algo tan interesante. Bienaventurados los que lloran. Por eso los hombres en el mundo siempre se van a lamentar por muchas desgracias. Hay gente que llora por las desgracias que le pasan. Dice, ay, esta vida que yo llevo, ay, qué desgracia, pero yo sé que el Señor me consuela. No le estás dando esas lágrimas al Señor, estás llorando por la situación que te está pasando. El Señor habla, bienaventurados los que lloran, aquellos que derraman sus lágrimas por mí, para mí. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Por eso, felices aquellos que están llorando por algo que está pasando en sus vidas. Hermano, tampoco valen esas lágrimas de los cristianos que lloran a causa de obedecer la palabra del Señor. Qué duro es este evangelio. Ese tampoco es el llorido, el lloriqueo, las lágrimas, el quejido que el Señor ve. Porque mire, hay gente que llora porque siente que este evangelio es muy duro. ¿Usted cree que es el bienaventurado los que lloran? No, hermano, porque ese tiene que ser un gozo, una alegría, poder hacer la voluntad del Señor. Amén. Quiero que usted pueda entender, bienaventurados los que lloran. Ahora le voy a decir, ¿qué era lo que entendimos acerca de pobres en espíritu? Es aquellos que reconocen la necesidad de la presencia del Señor. Cuando hablamos acerca de pobreza, reconocemos que hacía algo que nos hace falta. La pobreza es reconocer la falta de recursos. Ahora, por eso dice pobres en espíritu, es reconocer que necesito más presencia del Señor. Ahora dice, bienaventurados los que lloran. Hermano, el Señor nos está diciendo, y quiero que usted lo pueda leer en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 8 en esta versión NTV. Mire aquí Pablo hablándole a la iglesia, qué tipo de lloro el Señor nos dice aquí en este sermón, en esta prédica, que realmente cambió la vida de muchos creyentes y tiene que cambiar la vida de los creyentes del día de hoy, de la iglesia de hoy. Dice 2 de Corintios capítulo 7 versículo 8, ¿lo tiene? No lamento, dice Pablo, mire, haberles enviado esta carta tan severa. Mire, mire hermano, uno quiere que solo le digan, solo le manden mensajes bonitos, ¿verdad? Que le digan cosas agradables.
que le endulcen el oído. Pero mire lo que dice acá: aunque al principio sí me lamenté, porque sé que causó dolor durante un tiempo, ahora, me ayuda, hermano, por favor, dice, ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Se arrepintieran y cambiaran su conducta. ¿Sabe qué es lo que el Señor está diciendo? Bienaventurados los que lloran, bienaventurados aquellos que lloran a causa del pecado que hay en ellos. Bienaventurados aquellos que reconocen las faltas y esa falta causa dolor en tu vida. Muchas veces ofendemos a la gente y lloramos porque ofendimos a las personas. Pero ¿sabe qué es lo que tiene que causar el dolor en nuestra vida? Es el hecho de haberle fallado a Dios, el hecho de haber hecho lo incorrecto. Quizás sí lastimamos a alguien, pero ¿sabe qué? Lastimamos más el corazón de Dios. Por eso dice, bienaventurados los que lloran, bienaventurados aquellos que reconocen el pecado, la falta que han cometido. Pablo mismo lo dice: me dio dolor porque sé que esta carta que les envié de corrección fue dura. Pero dice, no porque los haya lastimado, pero también reconozco, dice, que se arrepientan, que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Dice, fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. Oh, mire esta palabra, hermano. Dice, seguimos por favor, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja, ¿qué dice? Del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, escuche esto, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. El 11. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. ¿Sabe? Si usted le presta atención a esta palabra, Pablo está diciendo, no lamento haberles enviado esta carta que quizás la sintieron dura. Muchas veces la palabra del Señor es dura para con nuestra vida. Y muchas veces tenemos dos opciones que puede provocar en nuestro ser: es enojo o realmente arrepentimiento o tristeza. Porque nos desnuda como realmente estamos. Porque la palabra del Señor dice, yo fallo, no puedo cambiar mi manera de ser, mi carácter ofende, lastima, daña a mi familia, daña a la gente que está a mi alrededor. Pero también hay cosas que provoca en nuestro ser es enojarnos con la palabra del Señor, enojarnos con quien trae la palabra del Señor, como que si es eso lo que al no escucharla nos da la paz, nos da la felicidad. Por eso dice la palabra del Señor que esta tristeza que causa el mundo, lo que causa es muerte espiritual, porque no nos hace reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Los hombres lloramos, ¿sabe? Cuando nos fallan. Muchas veces lloramos cuando alguien nos falla. Pero ¿sabe qué encontramos en la Escritura? Que Dios no nos falla. Por eso Él dice, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados que cuando fallan, cuando pecan, saben que eso causa en ustedes tristeza. Ahora yo le voy a decir esto, dice la misma palabra del Señor, que es el Espíritu Santo el que nos redarguye, es el que nos hace, hermano, ver cómo nosotros estamos, es lo que nos da convencimiento de pecado, el que nos hace ver nuestras faltas. Y muchas veces somos reiterativos, a veces lo hacemos una vez y lo volvemos a hacer, ¿sabe? Pero yo creo que aquí encontramos en la Escritura que esa tristeza tiene que ser agradable delante del Señor. Así dice su palabra. Dice que cuando él escribió esta carta, lo que sí vio que causó en ellos fue arrepentimiento y que cambiaran de conducta. Miren, hay dos palabras en esa escritura: que uno se pueda arrepentir, pero también tenga que cambiar, porque en nuestra vida no mostramos el arrepentimiento, mostramos nuestra conducta. ¿Alguien puede decir amén? ¿Cuántos se han arrepentido de una falta que han cometido? Levante su mano, por favor, todos. El día que aceptamos a Cristo. Pero
eso no lo andamos exhibiendo. Lo que exhibimos es nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, amén. Y ahí es donde realmente debemos de entender si ha habido un arrepentimiento profundo en las cosas que hemos hecho. Bendito sea el Señor. Por eso, hermano, ¿cuántos nos lamentamos por la maldad, pero la de otros, no la nuestra? ¿Cuántos nos lamentamos porque otros pecan, pero no porque yo peco? ¿Por qué nosotros vemos lo de otros y no miramos lo nuestro? Creo que cuando nosotros miramos, Señor, he sido malo con mi esposa, con mis hijos, qué pecado más grande delante de ti. No es simplemente sentirme mal porque los ofendí, sino sentir mal porque he defraudado a Dios, porque es lo que Dios me ha dado. Amén, hermano. Pero si usted cree que no siente nada por eso, simplemente lo que se preocupa es arreglar su situación con las personas, olvidándose del Señor, ahí empieza un gran problema en la vida de la gente. Creo que nosotros debemos de comenzar primeramente con el Señor. Amén, hermano. Ahora le voy a pedir que usted pueda escribir ahí en sus notas, ¿sabe? La tristeza piadosa, porque ahí dice en la escritura en 2 Corintios 7, dice que esa tristeza es la que le agrada al Señor, dice la misma palabra. En el versículo 10, se lo voy a volver a repetir, 2 Corintios 7, 10 dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos, nos aleja, ¿qué dice? Del pecado. Mire, la tristeza, cuando usted se siente mal, no simplemente sentirse mal, tiene que provocar algo en nosotros, el no hacerlo más. Porque ¿de qué sirve, hermano? Ay, yo hice algo malo. Eso no sirve. Es un comienzo, pero eso es el inicio de empezar a cambiar muchas cosas. Ahora, la tristeza piadosa produce arrepentimiento. Mire, la misma palabra nos dice que el arrepentimiento es la que nos da acceso a Dios. Si usted no es capaz de arrepentirse de sus pecados, de sus maldades, hermano, hay algún problema ahí. Tiene que causar tristeza. Mire, le voy a decir algo. ¿Cuántos se sienten felices cuando hacen algo malo? Hay gente que disfruta hacer lo malo, pero después se pone triste cuando lo descubren. Ahora, quiero decirle, la tristeza piadosa, aquella tristeza que agrada a Dios, produce arrepentimiento. Y eso es a través de su Espíritu Santo. Dice Isaías capítulo 1 versículo 18. Y es una esperanza para todos los que estamos aquí, ¿sabe? Porque estamos bajo la gracia del Señor. Dios nos sigue dando oportunidades, hermano. Dios nos sigue extendiendo su misericordia. Dice Isaías capítulo 1 versículo 18. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Mire lo que nos dice el Señor. Ven a mí, estemos a cuenta. Hermano, cuando uno sabe que ha fallado delante del Señor, usted no puede venir a ponerse de tú a tú. No. Uno tiene que venir humillado y rendido, reconociendo que ha fallado, reconociendo su falta. ¿Sabe que mi hijo, le digo yo al chiquito, usted sabe que todavía hay ingenuidad en los niños? Los niños a veces se acercan y le dicen, ¿qué te pasa? ¿Algo te pasó? Y dice, sí. ¿Qué pasó? Me porté mal. Hay tristeza en él porque sabe que no tuvo un buen comportamiento. Cuando ya empiezan a perder la ingenuidad, uno los confronta. ¿Te portaste mal? No. Y uno le puede ver la cara y usted ya sabe que le está mintiendo. Hermano, de la misma manera somos con el Señor. Yo creo que el Señor quiere que vengamos como esos niños, decir, Señor, yo pequé. Dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Hermano, eso es para nosotros, tanto para aquellos del mundo que no tienen a Jesucristo, pero igual que usted y yo que estamos aquí. Dice, estemos a cuenta, veamos cómo estás. Cuando hay tristeza, hermano, hay arrepentimiento, hay reconocimiento que le he fallado al Señor. Y eso produce lágrimas en mi ser. Por eso dice el Señor, bienaventurados los que lloran por el pecado que han cometido, no por las cosas que le han pasado. Porque la gente se va a quejar por todo, porque lo ofendieron, porque perdió una cosa, perdió otra. Pero ¿cuántos lloran porque le fallaron al Señor? ¿Cuántos realmente vienen delante del Señor? Señor, pequé con lo que hablé, pequé con lo que pensé, pequé con lo que dije, Señor. Mire, hermano, lloramos más fácil cuando nos está pasando algo, pero no lloramos cuando hemos fallado al Señor.
Porque tratamos de decir, pero, es que yo hice esto porque él o ella, porque aquel o aquella. ¿Hay alguien aquí en este lugar? Amén, hermano. Yo creo que esa es la palabra que Dios nos ha dado en este sermón, en este monte, esta bienaventuranza. Amén. Bendito sea el Señor. Dice ahí en ese mismo pasaje, Isaías 1:18, dice, si fuesen como la grana, tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si el Señor nos está diciendo, ven, ponte a cuenta conmigo, reconoce que has fallado. Aquí hay una palabra, hermano, que causa en nosotros una tristeza. Mire, yo no sé si alguna vez usted ha llorado porque ha recibido algo que no se merecía. Qué mal se siente uno. Yo soy inmerecedor de eso. O sea, yo no sé por qué me lo dieron, porque yo no me lo merecía. De la misma manera debemos nosotros eso mismo que sentimos cuando algo pasa en el mundo. Mire, si alguien le regala a usted un carro y usted va a decir, yo me lo merecía. No, usted dice, yo no me merecía eso, pero el Señor ha sido bueno conmigo. Si ese mismo sentir causa en nuestro ser, ¿por qué no causa en nuestro ser cuando hemos pecado y el Señor nos perdona y nos dice, si fueren tan negros tus pecados, yo te los voy a hacer blancos como una lana? Hermano, lo recibimos como que si lo merecemos y no lo merecemos. Amén. Por eso esa tristeza, dice la palabra, bienaventurados los tristes, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Solo un corazón realmente sincero puede reconocer o puede tener frutos de arrepentimiento. Recuerde la predicación de Juan el Bautista. Él le decía a la gente, arrepentíos y convertíos. Yo creo que era una palabra que nos confrontaba. Por eso, hermano, cuando esa tristeza que encontramos en 2 de Corintios dice, es la que agrada a Dios. Es aquel que reconoce que le ha fallado. No es aquel que cree que justifica sus acciones. No. Ahora, no simplemente las nuestras, sino también la que puede estar pasando en la de otros, aún en la de esta misma nación. Mire, hermano, por pobres nadie se va a salvar, si no todos los países nuestros fueran salvos ya. Si fuere por problemas o necesidades, todos estuvieran en el cielo. Mire cuánta gente no llora. Vea las noticias de su país. Todo el mundo llora. Llora porque no tiene comida. Llora porque está enfermo. Llora porque el gobierno. Llora por esto. Llora. Pero eso no importa delante del Señor. Lo único que Dios quiere son esas lágrimas que vengan delante de Él, reconociendo el pecado que pueda haber en nuestra vida. Amén. Por eso Él dice, bienaventurados los que lloran. Ahora mire esta palabra que encontramos en Ezequiel capítulo 9 versículo 3, hablando de la nación. ¿Sabe? Esta era una referencia del pacto que había hecho el Señor con Salomón cuando le dio el privilegio de construir el templo. ¿Sabe? Que la presencia del Señor se fue diluyendo poco a poco. En nuestra vida puede ser de la misma manera. Mire lo que dice acá. Entonces, ahí lo tiene, 9:3, en esta versión NTV creo que es. Entonces la gloria de Dios de Israel se elevó entre los querubines donde había reposado y se movió hacia la entrada del templo. Quiero que usted empiece a visualizar, si puede ver esto que estamos leyendo, que lo empiece a construir en su mente. Dice el versículo, seguimos por favor. El Señor llamó al hombre vestido de lino que llevaba el estuche de escriba y le dijo, recorre las calles de Jerusalén y pon una marca en la frente de todos los que lloren y suspiren por los pecados detestables que se cometen en la ciudad. Mire lo que dice. Le dio a este hombre, sea Jesús, un ángel, quien sea, le dio, hermano, la autoridad para que recorriera toda la ciudad y que fuese y marcara en la frente todo aquel que llorare y que suspirara de dolor por todos los pecados de la nación.
Muchas veces nos enfrancamos en nuestra vida. ¿Sabe? Esta nación se está perdiendo. Y usted encuentra iglesias en cada esquina. ¿Y sabe quién realmente hace el cambio? La iglesia del Señor. Pero no en este lugar, sino afuera. Afuera, afuera. Con la vida que usted y yo vivimos. Yo no sé si usted lo entiende. Si lo lográramos nosotros entender, toda nuestra nación cambiara. Iglesias hay por montón. Cuando se sale a evangelizar, un montón de gente que fue cristiana en su país y se olvidó del Señor, porque ahora su Dios es el dinero, su Dios es la casa, su Dios es el carro. Pero eso se va a desvanecer delante de sus ojos. Amén. Bendito sea el Señor. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Era una palabra profética que le estaba diciendo Ezequiel al pueblo de Israel, olvidándose de que el Señor les dio la potestad, les dio el privilegio de que en ese templo morara su presencia. Pero su presencia empezó a desvanecerse, igual como puede desvanecerse la presencia del Señor en la vida de un cristiano, de un creyente. Solo puede quedar el título de que somos creyentes o cristianos, pero no puede haber, no queda ni la seña en nuestra vida, en nuestro interior. Amén. Dice, recorre las calles de Jerusalén, pon una marca en la frente a todos los que lloren y suspiren por los pecados detestables que se cometen en la ciudad. Y mira lo que dice. Y luego oía el Señor decir a los demás hombres, síganlos por toda la ciudad y maten a todos los que tengan la marca, a todos los que no tengan la marca en la frente, no tengan compasión, no tengan lástima de nadie, mátenlos a todos, ancianos, jóvenes, muchachas, mujeres, niños. Sin embargo, dice, escucha esto, no toquen a ninguno que tenga la marca. ¿A quiénes se les puso la marca? Aquellos que lloraban por el pecado de la ciudad, aquellos que derramaban sus lágrimas porque decíamos, Señor, perdónanos. ¿Sabe, hermano? Pensamos en nosotros y está bien. Pensamos en nuestra familia, está bien. Pero aquí encontramos que el Señor nos está diciendo, mira también el lugar donde vives. Podemos ver que las cosas se están destruyendo y no somos capaces ni siquiera de orar por una nación, mire, ni por una nación, sino por un vecindario, por el complejo de edificios donde usted vive. Lo que hacemos es enojarnos, echarle la policía, quejarnos y maldecirlos, hermano. Y no pedirle al Señor que tenga misericordia y que puedan cambiar. Amén. Mire, hermano, son cosas, yo creo que el Señor dice, bienaventurados los que lloran. No lloran simplemente por sus pecados, sino lloran por los pecados que están a nuestro alrededor. ¿Sabe qué dice la palabra? De la abundancia del corazón habla la boca. Y si de su boca no puede salir ni siquiera una oración para con alguien por misericordia, eso es lo que hay en nuestro corazón. Yo pensé que usted iba a darle un fuerte aplauso al Señor. Amén, hermano. Por eso le dije que la palabra del Señor puede causar dos cosas en la vida de la gente. O usted la recibe con tristeza para arrepentirse, o se enoja con el Señor. ¿Qué es lo que puede causar en su corazón en esta mañana? Bendito sea el Señor. Y dice ahí que el Señor no hace consideraciones, porque nosotros somos tales y como padres quizás nos ha pasado. Es que realmente este muchachito, ¿verdad? No, aún los muchachos jóvenes, juveniles y aún los niños son conscientes de las cosas incorrectas que se hacen. No los justifiquemos, porque el Señor no los va a justificar. Y también justificamos a los que están viejitos. Ya está de edad, ¿verdad? Tampoco, yo sé que aquí no hay ninguno, ¿verdad? Yo sé que no hay nadie que ya tenga edad, porque sabe, a veces nos duele confrontar a una persona que es mayor que nosotros, pero la palabra de Dios es clara. Bendito sea el Señor. Yo sé que eso no aplica a ninguno de los que estamos aquí, porque todos somos jóvenes y juveniles. Denle un aplauso al Señor, por favor. ¿Sabe? Dice, y el Señor sabe con quién comenzó. Y usted lo puede leer en otra versión. Comenzó primeramente, dice, con los 70 que estaban ahí en el templo. Cuando el Señor comienza con nosotros, hermano. Empieza con esto. Vamos a ver, iglesia, punto de vida. Ustedes lloran porque no sacaron un buen cheque hoy. Qué pena, qué tristeza. Ese lloro no es de bienaventuranza para tu vida.
Vamos a ver, lloraste porque te arrepentiste. ¡Qué bueno! Dice Isaías 1:18, ven, ponte a cuenta, lo estás haciendo. Voy a hacer tus pecados ahora blancos. Ahora, ¿qué más? Gracias, Señor, qué felicidad. ¿Qué más? Dice que cuando Nehemías le fueron a contar lo que pasaba con su nación, los muros estaban siendo derribados. Y dice, hermano, que entró en un dolor profundo, porque él estaba bien. O sea, el Señor nos está diciendo, vayan más allá. Vayan más allá. Algunos quizás se vayan a quedar en su vida, pero hay que ir más allá. Porque usted dirá, no, yo estoy bien con el Señor. Mire, y no es malo. Todos podemos estar a cuentas con el Señor. Qué bueno si todos estamos a cuentas con el Señor. Levante su mano si usted está a cuentas con el Señor. Levante su mano. Ahora Dios dice, llora por los pecados del lugar donde tú estás. Amén. Por eso el Señor nos motiva, nos invita, hermano, que oremos aún por el lugar donde nosotros vivimos. Amén. Por eso es bien importante esta palabra de Ezequiel. No simplemente se quedaba en una persona, estaba hablando de un grupo de personas. Póngale que solo sea usted, pero también en nuestra familia hay pecado ahí que necesita que sea arrepentido, que haya arrepentimiento. Por eso la tristeza piadosa produce arrepentimiento. Amén. La compasión, ¿sabe qué es? Muestra, hermano, la condición espiritual de lo que nos rodea. Eso es lo que causa. Cuando sentimos compasión, está mostrando nuestra condición espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados a ir a otros y no simplemente pensar en nosotros, en su vida. Es ir hacia otros. Amén. Ahora ahí en el punto 2 le voy a pedir que usted pueda escribir: el arrepentimiento, ¿sabe qué produce? Gozo. Amén. Ay, hermano, hay gente que se arrepiente pero con una tristeza, ¿verdad? No se da cuenta que cuando agarran a un ladrón, devolver lo que tiene, sabe que no es de él. Sabe que no es de él. Y viera qué dolor le da entregar lo que se robó. O sea, y dice, me arrepentí, dice. Pero no lo quiere entregar todo, ¿verdad? O sea, entrega así. Mire, hermano, quiero decirle que por eso el Señor, cuando nos dice, bienaventurados los que lloran, es aquel que viene y confiesa sus pecados. Es aquel que dice, Señor, antes que lo descubran, porque descubierto todos lloran. Ya cuando te agarraron en la jugada, todos lloran. Lloran porque ahora ya tenés temor de que esa falta tiene consecuencias. Pero delante del Señor, hermano, fallarle a Él es decirle, Señor, te fallé, Señor, me siento mal. Porque a veces, hermano, le voy a decir esto, la gente se arrepiente hasta que ya lo agarraron. Mire, a ver, va a ver qué ladrón dice, mire, y le voy a decir esto, aún en lo terrenal, tiene su recompensa. Cuando alguien viene y dice, yo maté a fulano, le pegué 10 tiros, dice, bueno, si te hubiésemos agarrado con las pruebas, estás muerto, pero hoy te vamos a dar cadena perpetua. Ya le dieron un beneficio por el hecho de haber confesado su falta. Si el mundo tiene ese parámetro, escuche esto, si el mundo tiene ese parámetro, más no será de bendición para nuestra vida delante del Señor, hermano, porque descubierto, ¿qué valor tiene? Ahora lo que nos toca es asumir las consecuencias de nuestra falta y que Dios tenga misericordia de nuestra vida. No sé si usted me está entendiendo. Por eso dice Salmos 32:1, mire, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Mire, aquel que le ha fallado al Señor y que Dios lo ha perdonado. Dice, y cubierto su pecado. Hermano, el Señor dice, me confesaste tu pecado, viniste a cuenta delante de mí. Dice, eres bienaventurado, sé feliz, porque fuiste honesto delante de mí, lloraste de dolor y de tristeza por tu falta. Ahora dice, has sido perdonado, cubierto su pecado. Dice, bienaventurado, escuche, y aún aquel que no ha fallado, porque a veces podemos decir, yo no he pecado. Bueno, todos pecamos, pero quizás en nuestra escala, unos más que otros, o más grandes, pero la de Dios es diferente a la nuestra. Dice el 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad.
y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire eso, hermano. En ese Salmo 32:2 dice en que no hay engaño. Porque a veces le queremos jugar la vuelta a Dios, vea. Mira, ¿por qué le fuiste infiel a tu esposa? Es que esa mujer no me atiende. Perdóname, Señor, yo sé que te fallé, pero es que ella me trata bien mal. Queremos jugarle la vuelta a Dios. Creemos que somos más inteligentes que Dios. ¿Por qué tú estás haciendo esas cosas escondidas? Es porque me sentí sola o solo. Que aplica para los dos. ¿Por qué agarraste material de la compañía? Es que tienen un montón, Señor, y esos son unos ambiciosos y no me dan aumento y quiero hacer mi trabajito por fuera. Hermano, quiero decirles de que dice la misma palabra, bienaventurado. Dice el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, donde uno es sincero. Amén, hermano, donde dice, Señor, perdóname, yo no sabía, pero si realmente no sabía, ¿verdad? Porque a veces dice, yo sabía, pero nadie me dijo, pero yo sé que no está bien, porque a veces es que a mí nadie me dijo nada, pero Dios te lo hizo saber a través de su Espíritu Santo que no era correcto. Amén. Por eso arrepentimiento produce gozo, te da libertad. Dice el versículo 3, mientras callé. Escucha esto, porque a veces, hermano, nos quedamos callados en las cosas que hemos hecho. Mi esposa dice, yo sé cuando estás mintiendo. Y le digo, ¿cómo? Ella me mira a la cara y dice, yo no sé si su esposa será así, hermano, con usted, pero dice que cuando lo mira, sabe cuando uno está enojado, cuando está mintiendo. ¿Usted conoce a su esposo? Ve a su esposo o su pareja, hermana, véalo. ¿Usted lo conoce? Si no, agárrese, porque cuántas veces le habrá jugado la vuelta. No, vea, no, es sincero con usted. Amén, hermanos. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Dice el 4, porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano. Hermano, si nosotros hacemos cosas ocultas, nada de lo que hagamos prospera. Nada de lo que hagamos, aún en el nombre del Señor, va a florecer, porque está siendo, hermano, desagradable delante de Él. Dice, y mire lo que dice el salmista, porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado, escucha el 5, te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y mire, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si usted presta atención, está hablando en futuro. David, el salmista, dice, confesaré mis pecados. Pero mire lo que encontramos, dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mire, cuando nosotros confesamos nuestro pecado, ya el Señor en su infinita misericordia nos está perdonando. Porque lo hizo a través de aquello que causó nuestra falta, esa tristeza que nos hace ver que necesitamos arrepentirnos. Mire, el arrepentimiento realmente, en las lágrimas delante del Señor, es aquella falta que hayamos cometido delante de Él. Por eso dice, bienaventurados los que lloran. Si usted está llorando porque tiene una necesidad, yo no sé en qué parte el Señor lo va a trabajar con usted en esta bienaventuranza. Es con respecto al pecado. Es acerca de nuestra vida. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Porque hay gente que se va a pasar quejando toda la vida y piensa que esa es una bienaventuranza para él. No. Solo aquel que llora por la ofensa que ha hecho delante del Señor. Amén. Bendito sea Él. Es una bendición reconocer mi pecado, porque, hermano, no prospero. Por eso dice que, hermano, el impío huye de sí mismo sin que nadie lo persiga. Hay gente que anda, si hizo algo indebido. Mira, hermano, hay gente que le ha gustado agarrar cosas de lo ajeno y mira a su alrededor. Y no hay nadie, porque sabe que va a ser algo indebido. ¿Sí o no? Así es. Así sucede. Anda viendo algo indebido en el teléfono, voy a borrar el historial. No vaya a ser que de repente me encuentren algo ahí. En una de esas se le va a olvidar. Porque el Señor saca a luz todo.
No sé si Dios le está hablando a alguien en esta mañana. Amén, hermano. Esa confesión debe de ser una acción voluntaria de declarar nuestro pecado. Porque, hermano, confesado a la fuerza, no, yo no sé cómo Dios trabaja ahí. Dice que aún Él corrige a los que ama, ¿verdad? ¿Y para qué? Yo le voy a decir esto, ¿por qué tenemos que esperar que Dios use a alguien para sacar a luz nuestra falta? Si nosotros mismos podemos ir delante del Señor y decirle: Señor, he fallado, he pecado delante de ti. Ahora tengo mi responsabilidad también es hacerle ver a alguien de que he fallado, porque también así como el Señor me perdona, tengo que tener una disciplina, un pago por mi falta, aún aquí en la tierra. Amén, hermano, porque estamos esperando que alguien nos diga. Y mire, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Dios se encarga que salga a luz. Amén, hermano. Y por eso el Señor dice: bienaventurados los que lloran. La confesión no es lo mismo confesarlo voluntariamente que a la brava, ¿verdad? Isaías 41, aquí encontramos esta palabra, porque también hay consuelo, hermano, no solo tristeza. Porque mire, yo le voy a decir, ¿cuántos han castigado a sus hijos? La última vez debería de preguntarle, ¿verdad? Mire, a veces uno los castiga a veces tan estrictamente que uno le da hasta dolor por el castigo que les ha dado. Pero ¿sabe qué? Cuando uno ha consolado o ha dado amor a sus hijos, ellos reconocen que usted los ha corregido, pero su amor es más grande que el dolor que causó la corrección. Pero si solo corregimos, hermano, esos niños agarran no amor, sino rencor. Rencor. Y yo creo que allí debemos, y le digo esto porque yo tengo que meditar mucho en estas cosas. El amor tiene que ser mayor que la corrección o el grado de corrección que se tenga. El Señor aquí nos dice en Isaías 41, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Mire lo que le dice el Señor a cada uno de los que estamos aquí: consolado, consolado, pueblo mío. ¿Cuántos son pueblo del Señor? Es para usted esta palabra. El Señor nos dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. No sé si entienden, una versión dice: te di duro, doble te di, para que aprendieras. En otra versión usted lo podrá encontrar. Por eso dice, hermano, que doble ha recibido de la mano de Jehová. 2 veces el Señor doble corrigió por la falta del pueblo. Porque usted sabe que este pueblo es similar a nosotros o nosotros similar a ellos. Nuestro hermano, nuestra carne corre tras todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Este pueblo corría en contra de lo que era la idolatría que Dios ya le había advertido. De igual manera es para usted y para mí. Por eso el Señor nos dice: tu pecado te fue perdonado, tu pecado ha sido perdonado. Dios nos da consolación cuando hay un corazón sincero. Por eso muchas veces no recibimos consolación. ¿Sabe por qué? Porque no decimos todo. Dios lo sabe todo, pero no le decimos todo lo que hay en nosotros. Señor, todavía hay en mí rencor, hay enojo, hay ira, Señor. Y yo sé que eso no te agrada a ti. Porque hablamos de las cosas bien generales, pero no hablamos de esas cosas que están ahí, permanecen ahí. La falta de perdón, el enojo, la avaricia, la envidia, todas esas cosas están allí. Y usted quiere que el Señor lo consuele, como que el consuelo es como te voy a alcahuetear, porque ese es el concepto que tenemos en el mundo. Consolar es: está bien, vení. No, si está chiquito, es como justificar. No, ese no es el consuelo que el Señor dice. El Señor dice: te voy a consolar porque estás llorando, porque reconociste tu falta, recibiste tu pago por la falta. Ahora te voy a consolar. Ahora, le voy a decir esto: el Señor pagó en la cruz por nuestros pecados.
pero nuestra carne todavía resiente la naturaleza pecaminosa de la cual venimos. Entonces, hay situaciones en las que quieren volver, quieren dominarnos. Por eso, hermano, es importante que entendamos que en el Señor encontramos consuelo, que ese arrepentimiento produce gozo. Amén. ¿Cuántos se alegran porque el Señor tenemos a quien acudir para que perdone nuestras faltas, nuestros pecados? Hermano, si no, estaríamos perdidos. Tenemos al Señor a quien acudir y decirle: Señor, confesaré, declararé mis pecados. Sino que le declaramos lo de otros, va. Señor, mira fulano. Está bien. Pero primero es lo primero. Primero los suyos y luego, si da tiempo, con lo de otro. Pero nos encargamos de los de otro y no el mío. Y Dios le interesa el mío. Por eso dice ahí en Isaías, hermano: consolaos, consolaos, pueblo mío. Amén. Y ya para terminar, ¿sabe qué produce el arrepentimiento? Produce salvación. Cuando hablamos acerca de bienaventurados los que lloran, porque dice que ellos recibirán consolación. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? El arrepentimiento, ese dolor, esa tristeza por mis pecados, eso va a producir salvación en mí. Eso produce un gozo. Esa tristeza, hermano, es para salvación. Dice 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10. ¿Lo tiene? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Escuche. Nosotros somos salvos porque nos arrepentimos de nuestros pecados. Si usted peca y no es capaz de arrepentirse, hay un gran problema. Si usted peca y no siente nada, hay un problema. Hay un problema espiritual que se va a manifestar en su vida. Si usted no es capaz, si no somos capaces de reconocer las ofensas que hacemos delante de Dios, no de otras personas. Porque yo puedo ofender a mi esposa y puedo llorar por la ofensa que le hice, pero ¿sabe qué debe de realmente provocar mis lágrimas? Es saber que he deshonrado a Dios más que la ofensa que le dije a ella. Porque a veces lloramos por el dolor que le causé a otro, pero nos olvidamos del dolor que le causo a Dios. Por eso el arrepentimiento tiene que producir salvación a nuestra vida. Esa tristeza piadosa es la que nos acerca a Dios, es la que nos muestra nuestra condición. Por eso dice: bienaventurados los que lloran, bienaventurados aquellos que reconocen sus pecados, que los confiesan delante de mí y que yo los perdono, porque van a recibir consolación. Amén. Bendito sea el Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. No puede haber salvación sin arrepentimiento. Todos los que estamos aquí hemos sido salvos porque nos arrepentimos de nuestra maldad. No porque hicimos una confesión, ¿sabe? Le voy a decir esto. Nosotros hacemos una oración de confesión delante del Señor, pero los frutos se tienen que ver en nuestro diario vivir. Eso es lo que confirma nuestra salvación delante de Dios. Porque, hermano, si confesares que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón, no simplemente decirlo, es creerlo en el corazón. Entonces se cree en el corazón, en nuestra manera de andar diariamente. Amén. Le voy a pedir a los hermanos que pasen, por favor. Dice Salmo 51. Búsquenlo en su Biblia, por favor. Salmo 51:1 dice: mira, hermano, yo no sé si esta oración puede estar en sus labios delante del Señor. Dice, ten piedad de mí, oh Dios. Escuche esto. Ten piedad de mí. Mire, le voy a decir esto. En una ocasión llevaron un trabajo
a la compañía un trabajo que ya alguien había hecho. Cuando llevaron ese auto, preguntaron, si usted lo miraba que estaba limpio. Me preguntaron, ¿cómo ves ese carro? Le digo yo, no sé. ¿Por qué no sabes? Porque qué tipo de trabajo le hicieron. Le hicieron esto, esto y esto. Entonces, yo me acerqué y empecé a ver. Y me dice, ¿qué tipo de ese trabajo está bien hecho? ¿Qué ves? Me preguntaron, en ese carro. Entonces, te digo, sin molestarte, esto está malo y esto está malo. Entonces, ¿sabe qué dijo? Ese trabajo entonces lo puedes hacer tú. Porque si hay alguien que mira ese carro, le estoy hablando porque es en lo que yo trabajo, y no ve nada, no puede hacer nada. ¿Me entiende? O sea, no se puede hacer nada si usted no ve nada. Pero cuando usted mira algo, entonces puede hacer algo. La misma manera es el Señor en nuestra vida. Cuando nosotros no somos capaces de ver en lo que necesitamos a Dios, hermano, Dios no puede hacer nada. Hermano, Dios no puede trabajar en nuestra vida si nosotros no tenemos la capacidad de reconocer nuestra debilidad, nuestra falta delante de Él. O sea, cada uno es en cada área que Dios va a trabajar. Pero si usted no puede ver que quizás usted necesita más de Dios en su carácter, necesita más de Dios en su trato con la familia, necesita más de Dios con lo que usted siente por otros. Si usted no puede ver eso, Dios no puede trabajar con usted. O sea, aunque Dios quiera, tendrá que pasar algo sobrenatural para que Dios pueda ayudarle. Pero aquí cuando el Señor nos dice, hermano, que Él quiere, tiene misericordia, dice, ten misericordia, ten piedad de mí. Oh Dios, conforme a tu misericordia, estoy reconociendo, Señor, yo solo no puedo. Sé que necesito esto. Y eso causa mi dolor y lloro. ¿Sabe por qué? Porque reconozco que solo no puedo. Solo no puedo. Yo no sé, mire, si usted no llora delante del Señor, no le voy a decir que se ponga a llorar acá. Ya Dios sabrá lo que va a hacer con usted. Pero si no somos capaces ni siquiera de ser redargüidos porque le hemos fallado a Dios, no sé qué necesitamos. Quizás venir a los pies del Señor nuevamente y que su Espíritu Santo obre en nosotros. Créame, no es fácil. Pero el Señor dice en Mateo capítulo 5, versículo 1, dice que Él subió y sus discípulos se acercaron a Él. Sabían de que el Señor sabía que tanto sus discípulos como la multitud necesitaban ser formados en su carácter y tener ese valor, esa capacidad de venir delante del Señor aun cuando uno le falla. Dice Salmo 51:1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dios puede borrar nuestros pecados, aquellos que somos conscientes y aquellos que aún en nosotros quizás no conocemos. Porque hay algunos hermanos que están en nuestra vida y quizás nosotros no lo podemos ver. Pero qué más si usted le dice al Espíritu Santo: revélame todo aquello que te desagrada y que pueda causar en usted ese lloro que le va a dar felicidad delante del Señor. Dice el 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame, Señor. Me recuerda de un niño que cuando estaba pequeño, esa persona ahora le gusta bañarse hasta 2-3 veces al día, ¿sabe? Pero la gente que lo conoció cuando estaba pequeño lloraba para que lo llevaran a bañar. Lo tenían que seguir, ¿sabe? Porque no le gustaba bañarse. Era una pelea. Bueno, casi siempre lo castigaban porque no le gustaba bañarse. ¿Por qué le digo esto? Porque esa persona ahora se quiere pasar bañando a cada rato.
Cuando dice lávame y lávame de mi maldad, es mi suciedad. Es mi suciedad. Y solo lo puede ser el Señor. Límpiame, Señor, de mi pecado. Quiero ser limpio delante de tu presencia. Jesús sabe que somos imperfectos. Él sabe que le fallamos y que le vamos a fallar. Pero quiere que aún en lo oculto tengamos el valor de poder confesar nuestras faltas y que eso pueda producir tristeza. Que pueda producir tristeza. Señor, dice tu palabra, bienaventurados los que lloran,